Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy su amiga y servidora Susana Casadero. Esto es exclusivamente Susana. Y fíjense que yo me vine a entrevistar a una amiga más que una exfuncionaria o más que una... Bueno, es una mujer exitosa, es una mujer talentosa, inteligente. Se trata de mi amiga Oralia Raiz Rodríguez, licenciada. Oralia Raiz Rodríguez, corrigiendo porque hay títulos antes de. Qué bueno, y ella me abrió pues muy amablemente las puertas de su casa, de su oficina. Hermosa, muchas gracias por Ay, recibirnos. Susana, es un Encantada. placer. Tú sabes que yo también te admiro mucho y te respeto por tantos años en el periodismo tan exitosa y sobre todo ahora en estas plataformas que puedes ser más independiente y más libre. Cómo va cambiando, ¿verdad? Sí, Oralia, pues el mundo, ¿no? Así, completamente, entonces pues completamente. hay que adaptarnos, Así ¿verdad? es, Y así bueno, es. yo estoy aquí sentada contigo más bien en una charla de amigas, si tú me lo Gracias. permites, Por favor. para hablar acerca de toda tu amplia y brillante trayectoria. A ver si nos da el tiempo, porque con esta mujer nos van a dar como 500 horas, pero vamos a tratar de resumir, si te parece. Gracias, sí. ¿Cómo fue la infancia de Oralia Ray Rodríguez? ¿Cómo fue esa niña que ahora es toda una mujer exitosa? Gracias. Pues fíjate que yo pues nací en Mazatlán, Sinaloa, en el Divina Providencia, el 28 de julio de 1964. Ah, mira. Tengo 60 años y cuando nací, fui la primera, entonces mi mamá se tardó como 24 horas, o sea, nací con las uñas ¿Cómo moradas, o sea, fue un crees? milagro, me tuvieron que meter a la Eres un milagro incubadora. de vida. Y entonces, bueno, pues toda mi vida estudié el kinder en el Estefanía Castañeda. Ah, cómo no, el Fui Estefanía. reñita y eso, la única vez que quise hacer algo así. Y luego ya en el Colegio Pacífico hice la primaria, secundaria. En la primaria me fui con el premio de lo que ahora es las Olimpiadas del Conocimiento. Ah, sí, 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 cómo Antes no. era el concurso de la zona escolar y te mandaban con el presidente. Me tocó Y tú saludar el vas último año de Echeverría. soñada tu Este, amiga ahí con él. pues la verdad sí, fue la primera vez que tuve contacto, digamos, Claro. con Palacio Nacional. Estaba yo bien chava, o sea, 10, 11 años que tienes cuando estás en sexto año. Pero me acuerdo tanto de mi maestra Eduviges Ramírez Padilla, que ya llevaba varios que habían ganado ese concurso. Ella como que se ponía se esmeraba en prepararnos y entonces en la secundaria pues ya sabes, jugaba básquet, era medio atleta de aquellas épocas, esquiaba, y terminé la secundaria cuando me dan ese premio por irme con el presidente, me becan toda la secundaria. Entonces no le costé a mi papá, y mi papá yo creo que como manera de premio, pues él había estudiado en el TEC de Monterrey, me mandó a hacer la prepa al TEC de Monterrey. Ah. Y ella después hice prepa y luego la carrera de licenciada en Mercadotecnia y también un diplomado en turismo. De algo de lo que me siento muy orgullosa es que mi abuelo, Luis Raiz, siempre decía que cuando quieres llegar alto tienes que empezar desde abajo. Y me acuerdo perfectamente cuando un día me dicen, pues te ofrecemos un entrenamiento en un hotel por un año, ¿no? Y yo, pues, ¿y qué voy a hacer? ¿Y ahora qué hago? ¿Qué dijiste? Mesera, camarista, bartender, cocinera, chef. Un año entero en Guadalajara, en el Hyatt, que entonces era, no sé si te acuerdas, de la pirámide de espejos enfrente de la Plaza del Sol. Ahí estuve un año y luego de ahí me fui a Hyatt International, al Corporativo de México. Estuve como 3 años y medio. Luego trabajé para las empresas vendiendo hélices para barcos, cállate. Y cuando vendí un ¿Y era millón buen negocio? en México, de las hélices que fabricamos aquí, pues se los vendía a la Marina y pues era bien raro que una mujer anduviera ahí vendiendo hélices, haciendo negocios. Me acuerdo de mi almirante Ancona, papá, por cierto, el almirante Ancona aquí de la API. El señor me compraba las hélices y me decían, pues, por cierto, que en aquella época cero corrupción, todo era súper derecho. Olvídate, nunca te qué esperanzas que te pidan cosas. Y entonces me toca vender mi primer $1,000,000. ¡Wow! Y entonces mi tío, no digo cuál de todos, aunque ya deben de saber,
no me las quería pagar porque dijo, es que estás ganando más que yo. ¿Y qué hiciste? ¿Qué pasó? No, bueno, pues sí mi tía entró a mi defensa y ella sí hizo que finalmente me las pagaran en plazo si tú quieres, pero y de ahí me quedé en la Ciudad de México. ¿Qué hiciste Estuve, en México? no sé si te acuerdes, este grupo Tour que hizo la Marina Mazatlán, los originales que hicieron Marina Mazatlán. Bueno, ahorita no mucho, pero bueno, los que dragaron toda la Marina. Ah, sí. Los que se pelearon ahí no sé cuánto tiempo y que salió a la defensa el gobernador de entonces. ¿Trabajaste ahí? Francisco García. Yo trabajé en el corporativo con un gran maestro que tuve, el señor Ken Pricer Jones, que fue la verdad mi maestro en los negocios y mi maestro en el turismo, en cómo podíamos soñar siempre con cosas diferentes. Por ejemplo, él inició con el rollo de venderle all inclusive al tiempo compartido. Te estoy hablando ya no me acuerdo qué años fueron, 1900. ¿Se acuerdan de la crisis del 94, del diciembre del 94, aquel famoso, el efecto tequila? Bueno, en aquella época, 1994 por allá, tenía siempre ideas muy novedosas, desarrolló muchos proyectos, mega desarrollos, el de Marina Vallarta, no sé si conoces Marina Vallarta, Marina Ixtapa, Bajamar en la Baja California, Playa Car en Quintana Roo y Marina Mazatlán. Esos eran los más importantes, pero tenían cadenas hoteleras. Entonces yo allí aprendí mucho cómo hacer negocios turísticos. Por ejemplo, si vas a invertir en un hotel, pues cuánto es lo que cómo tienes que evaluar, cómo hacer los modelos financieros, pero sobre todo, primero hacer el estudio de mercado. Pues lo más importante, ¿no? Así para es. Estar en el lugar donde después recorriste. ¿Ahí fue donde aprendiste el inglés? No, yo entre la prepa y la carrera me fui de intercambio a una universidad de Eau Claire, Wisconsin. El TEC de Monterrey tenía intercambio con esa universidad y me fui un semestre y eso fue digamos, mi formación en el inglés básico de hablarlo y escribirlo, ¿no? Pero el inglés de negocios, pues yo creo que es trabajando a eso me refiero, en Hyatt International, en Arthur Andersen, también una consultora internacional donde fui directora de Real Estate y Hospitality. Y lo fuiste perfeccionando, ¿verdad? Pues digamos que sí, no es un idioma que prefiero, pero afortunadamente me ha servido mucho en mi vida, ¿no? Porque a mí me gusta más el español. Mis hijos cuando eran chiquitos hablaban mejor el inglés que el español. No, mijitos, a ver. ¿En serio? Aquí tienen que el español porque yo soy bien dura mexicana. Con la ortografía, ¿no? Y además como hago estudios y toda la vida, por cierto, mis vicos, la de mi maestra de sexto año de primaria fue la que me hizo ser fiel y tener las reglas ortográficas, y aún así no... Impecables. Uno es totalmente imperfecto, pero, porque siempre hay dudas, pero siempre que tenía dudas... Fue muy estricta. Al diccionario, a ver si tenía acento, a ver si... O sea, siempre... Y a mis hijos, pues, ya mero que teniéndole tanto amor al español, pero sí una de mis hijas escribe mejor en inglés que en español. ¿Crees? Así pues cuando estudian en escuelas que son bilingües, generalmente pasa mucho eso y se les hace y luego ahora que todo es en inglés, todas las películas, la música, se acostumbra el oído mucho al inglés, ¿no? Pero sí, o sea, obviamente sin el inglés no hubiera podido hacer lo que hice. Vamos a ir alternando lo personal con lo laboral, ¿no? Si te parece. Como hermana mayor, ¿cómo fue? ¿Cómo creciste para ya irte acomodando en un trabajo y decir, bueno, ya? Fíjate que mi mamá siempre, bueno, no sé, yo creo que a todas las que somos las mayores en nuestras casas nos pasa que te toca una gran responsabilidad. Pero, por ejemplo, en mi casa fuimos 5. ¿Para ti fue bueno o fue malo ser la mayor? Bueno, porque me hizo ser muy independiente. Okay.
autosuficiente, porque conforme llegaban los demás hermanos, pues te iban quitando más y más atención. Yo siempre fui la que solita hacía mis tareas, la que no sé qué. Y un día dice mi mamá, ella dice que le salvé la vida, yo no sé, pero dice que tenía 5 años y ella no sé qué convulsión tuvo, si estaba embarazada y qué. Pero que yo inmediatamente actué y le hablé al doctor, o sea, hice cosas que una niñita, la primera vez que viajé en avión, que mi mamá le había atropellado un auto en el aeropuerto viejo de Mazatlán, me mandaron a Saltillo. Y mis tías, allá arriba, mis tíos 3, habían ido a recogerme al aeropuerto de Monterrey. Y entonces que llegó yo con una bolsita de esas de peluche de gatito, 3 años y medio tenía, de la mano del capitán, pero sin llorar y sin nada. Muy propia tú. Porque yo traía el papelito de los nombres de mis tías y mi tío, y entonces lo tuvieron que vocear en el aeropuerto. Oralia Rodríguez, Telma y no sé quién. Y ni sé, pero vengan, aquí está la niña. Yo no me acuerdo de cosas que hacía cuando tenía 3 años y medio, te lo juro. Bueno, pero es que eso lo contaron tanto mis papás que se te quedó. Que decían que yo muy cool, así muy guau. Sí, saqué el papelito sin haber hecho. Entonces, tú imagínate ya desde esa edad. Ya la iniciativa tuya, ¿a eso te refieres? Pues desde pequeña y te sirvió con tus hermanos. Eso sí, me habían tratado las aeromosas. Bueno, tan es así que yo siempre dije que quería ser aeromosa. En esta experiencia de mis 3 años y medio de viajar en el avión sola. Al estudiar tú, por ejemplo, mercadotecnia y irte en el renglón de turismo, ¿por qué agarraste por el lado de turismo? ¿Qué fue lo que te hizo tomar esa decisión? Fíjate que yo creo que todos los que, sobre todo, vivimos en un lugar que es como Mazatlán, un puerto turístico. Precioso. Me acuerdo que cuando regresé de estudiar inglés, el CIDE estaba ofreciendo como especies de le llaman entrenamientos. Entrenamientos en la recepción. Y estuve ahí antes de irme a estudiar a Monterrey, un par de meses trabajando sin sueldo, pero aprendiendo ahí en la recepción. Entonces, como que eso me hizo como dirigirme un poco, aunque en el TEC no había carrera de turismo. El TEC era todas las carreras que hay, pero yo escogí mercadotecnia. Porque yo quería ser ingeniera de computación. Pero mi papá me dijo que él no creía que yo tuviese el carácter para estar 24 horas frente a una computadora, que las computadoras apenas empezaban en aquella época. Y entonces, pues elegí Tilmarín y mercadotecnia resultó, pues, la técnica del mercado, la ideal. Pero ya al final, como en quinto semestre, abrieron este diplomado del turismo, el primer diplomado que el TEC tuvo en Monterrey, y yo fui de esa generación. Entonces, pues automáticamente teniendo ya el diplomado aparte de la carrera, pues entré muy fácil a Hyatt International. Fíjate, pues hiciste tu mérito. Pero sí fue haber aprendido de verdad, de cero, de tender camas, de hacer 15 cuartos diarios. Me acuerdo que una vez me salieron ampollas porque con la escoba tenía que trapear la alfombra del centro de convenciones. No nomás se aspiraba, sino que había que hacer café, la lavandería, un trabajal, un calorón. Ese fue el peor, la lavandería. No, pobre gente que trabaja ahí en esas calderas, ese calor, los químicos que usas. También estuve en el área de contabilidad dentro del hotel. ¿Cómo costeas un cóctel de frutas, por ejemplo? Para alimentos y bebidas, por ejemplo. Alimentos y bebidas. Estuve en todas las áreas, pero mi enfoque era sobre ventas y mercadotecnia. Y me acuerdo que en esa época, en Hyatt, a mí me faltaban 2 meses para acabar el training, el entrenamiento, el programa. Y el gerente del hotel me ofreció la gerencia de banquetes. ¡Órale! Y entonces le dije, no, señor, fíjese que me faltan 2 meses para terminar, y ya con este papel, pues voy a poder trabajar en cualquier hotel Hyatt del mundo.
¿no? Esa era un poco la idea, aunque nunca me dediqué a la operación hotelera. Pero entonces, sí, o sea, no hubo problema, pero ya a los 2 meses que me gradué, me llevaron al Corporativo de México. Entonces fue así como, bien padre. O sea, fue un brinquito, un brincote a ti. Fue un brincote. Un brincote. Yo ganaba 3 salarios mínimos en el training, en el programa de entrenamiento. Claro, me pagaban la renta y me daban de comer. Entonces, digamos que los 3 salarios, ¿cuánto es un salario mínimo ahorita? 4,500. Ponle tú 4 por 3, 12, 15 mil pesos. Sueldazo, órale. No, bueno, para primeriza sí, porque yo apenas me había graduado, pero ya era licenciada, ya traía el título. Y entonces, pero sí me pagaban la renta y me pagaban, comía en el comedor de empleados. Entonces, ese trabajo a mí, ese entrenamiento, lo que más siento que aprendí, que no es una de mis virtudes, la humildad. O sea, y es donde te das cuenta cómo la gente verdaderamente que hace eso, pues, para poder salir adelante, tiene que entrarle. Pero duro, ¿no? A todos los niveles. Y pues fue... ¿Te arrepientes de eso o aprendiste de eso para después que tuviste otros puestos muy importantes? No, bueno, claro que me sirvió. Claro que no me arrepiento, al contrario, es de lo que más me enorgullece el haber tenido la oportunidad, que la vida me haya dado la oportunidad de hacerlo, porque no cualquiera puede, pues son oportunidades que de las que te enteras a veces por una casualidad. Y por cierto, gracias a un mazatleco al que quiero mucho, Rodolfo López Negrete, él fue el que me dio la oportunidad de trabajar, de estar en este entrenamiento corporativo, y lo habíamos precisamente nominado como nuestro padrino de la generación del diplomado en turismo. Entonces, cuando él se enteró que yo era de Mazatlán, me dijo, pues cuando salgas, háblame. O sea, yo prácticamente, no sé cuánto, un año antes de graduarme, ya me había dicho, pues cuando me salí, luego le hablé, y claro que... Y se acordó y todo. No, bueno, bien. Pues los López Negrete Coppel, imagínate, toda la vida de Mazatlán. Y paso, ¿no? Y sí, bien, nos ayudó mucho, yo aprendí mucho de él, lo admiro, lo quiero, y trabajamos juntos. Por ejemplo, cuando trajimos los premios Oyes, él era el director del Consejo de Promoción Turística. Porque hay que decir que nuestra amiga fue secretaria federal de turismo, y primero fuiste federal y luego subsecretaria federal de turismo y luego secretaria de turismo, ¿verdad? Primero fue la subsecretaria federal. A los 39 años. Eso, ¿cómo llegaste? Pues mira, ahí hay un tema de que el que era entonces secretario de turismo, Rodolfo Elizondo, que es aquí vecino de Durango, él y mi padre habían sido presidentes municipales del PAN juntos. Mi papá de Mazatlán y él de Durango. Entonces ellos en el partido se conocían mucho. Y cuando yo empecé a trabajar en la Secretaría de Turismo, yo era de las que pensaba que deberíamos dejar que se permitiera y legalizara el juego de casinos para que viniera mucha inversión a México, porque no los casinitos estos que hay no, casinos con hoteles grandes para que hubiera mucha inversión. Y en aquella ocasión Rodolfo Elizondo era el presidente de la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados. Entonces cuando él me conoce allí, porque mi papá le dijo, háblale al negro Elizondo, no sé qué. Entonces le hablé yo, y entonces él me pidió apoyo para estas gestiones de que si los casinos y hacer estudios para ver si era o no apropiado todo el tema de la ludopatía, todas las conductas antisociales que hay de los un casinos. Estudio completo. ¿Y luego? Que luego me tocó hacerlo, pero me tocó hacerlo para otra secretaria de turismo después, pero no. En aquella época lo apoyamos mucho con los eventos, haciéndolo y tal. Y bueno, ahí murió. Te estoy hablando del 94. Sí. 10 años después de eso, a él lo nombran secretario de turismo de México, Vicente Fox. Ya sé para dónde vas. ¿Y luego? Y entonces el Emilio Goicoechea estaba de subsecretario de Operación Turística. Pero en eso lo mandan a él. Abrazo y beso para mi querido Emilio. Lo quiero mucho, Emilio, amigo de toda la vida. Y Emilio lo manda a llamar al presidente para ser su secretario particular.
Entonces, el que estaba de subsecretario de Planeación Turística lo mandan al puesto de Emilio y a mí me nombran subsecretaria de Planeación Turística. Todo el área donde se lleva las estadísticas de turismo, Data Tour, todos los programas. Tu mero mole. Lo que yo Tu hacía. mero mole. Pero él ¿Qué sabía hacías? que yo me dedicaba a eso. Mucha gente cree que me dieron ese puesto por ser del PAN. Nada que ver, pues sabía ¿Y que qué yo me tal ahí? dedicaba a eso. No, bueno. ¿No te costó mucho trabajo? Muchísimo. ¿Sí? Yo creo que servir a México me costó mi matrimonio. Mira. Pero lo hice Bueno. con mucho gusto. Porque yo vivía en Guadalajara y trabajaba en México. Entonces tenía que conmutarme diario. O sea, lunes a las 4 de la mañana agárrate el avión para llegar a la Ciudad de México, y el viernes, eso sí me daba permiso, 3 de la tarde, regrésate a Guadalajara, y nada más veía a mis hijos el fin de semana. Hasta que un día dije, no, esto sí yo no lo puedo hacer, me traje a mis hijos a México. Y bueno, de ahí fue. Pero fíjate, hablo de esto porque sé que es el caso de muchísimas mujeres que trabajamos, que tenemos que dar todo y que finalmente nuestras vidas personales pues tienen estos grandes retos en la vida, pero me da mucho perdón gusto. que moralmente, ¿cómo fue para ti eso? Porque, Fíjate platícame ese trance. Fíjate que yo siempre he pensado que uno tiene que saber muy bien qué es lo que quiere en la vida. Y si hay algo que yo nunca he soportado es, digamos, el engaño, la mentira, ¿no? Y para mí el hecho de que mucho tiempo se me estuvo mintiendo en mi vida personal, pues fue algo que no soporté. Entonces el reto también era, ¿y cómo voy a sacar adelante yo sola a mis hijos sin el papá? ¿No? Cuando hay una traición de esas. Y aparte, ¿a qué horas? También, ¿no? Bueno, porque tiene mucho que ver pues ahí te viene ahí te viene el otro reto que tuve. A ver. Cuando termina Fox, Felipe Calderón me ratifica como subsecretaria. Y le dije que no. Le dije que no porque... ¿Supiste lo que querías? Porque yo decía, tengo también que asumir la responsabilidad de que yo era la que está. En principio, con el apoyo de mi exmarido, yo había podido ser subsecretaria y él me dijo, sí, vete, yo te apoyo, no sé qué. Pero luego, pues las cosas se dan. Y entonces, en esa ocasión, dije, yo sola no voy a poder si no cuento con el apoyo de mi familia, de mis padres, de mi tierra. Y ahí decido decirle que no al presidente Calderón. Claro que dicen que nunca le debes decir que no, pero pues la verdad, yo tenía algo más importante que era mis hijos, la educación de mis hijos. Mis hijos tenían 7 y 9 años cuando nos vinimos. Entonces llego, compro mi casa, y teníamos el cobijo de Mazatlán, de mis papás, de mis hermanas, hermano. Entonces todo eso me hizo mucho más así. Claro que fue bien choqueante el cambio de haber vivido, ya sabes, México, Guadalajara, ciudades más cosmopolitas. Tenías todo el power de vivir en México. Pero lo decidí por mis hijos. Porque yo sabía que si yo no les daba a ellos lo que yo tuve de niña, el contacto con el mar, el irte a esquiar, a pescar, a nadar a la playa, el día que te dé la comer mariscos, ¿no? Sí, y entonces decidí venirme a Mazatlán. ¿Y estuvo bien la decisión? Por supuesto, a mis hijos, o sea, yo digo, si no hubiera hecho eso, para mí hubiera sido y para todos hubiera sido muy difícil, porque la Ciudad de México es una ciudad muy solitaria. Demandante, bueno. No, o sea, no tienes así, y menos si no está toda tu familia, tu ¿Te gusta grupo de apoyo. Me fascina México. Me sigue. Está más hermoso, mi bello. No, ya sé, pero fíjate, lo que yo hago, que son proyectos, estudios de mercado para proyectos y modelos financieros para hacer nuevos proyectos hoteleros. ¿Se te prestaba más la Ciudad de México? Pues hay más clientes en la Ciudad de México, pero dado de eso, en eso cuando me vine,
Como a los 2 años es que me ofrece la Secretaría de Turismo de Sinaloa. Y que dijiste ahí sí, porque voy a estar finalmente Porque estoy, no, y una condición que sí puse es que sí, pero si nos traíamos la Secretaría de Turismo a Mazatlán. ¿Qué andaba haciendo la Secretaría de Turismo en Culiacán? Si el 80% del turismo se hace en Mazatlán. Sí, adelante. Y me dijo, adelante, incluso la Secretaría de Turismo estaba allá en el Venadito, en las salas altas, hasta que luego hicimos acá, que una de las condiciones... Que también en su tiempo estuvo el consulado, por ahí. Ándale, ¿te acuerdas? ándale. Tuvo todo. Y nos vinimos a donde luego fue el Frogs, y lo que yo le dije al dueño del edificio donde antes era el Frogs, ahora está la Sinaloense, un restaurante. Sí. ¿Mande? Otro restaurante. Sí, otro restaurante. Ese restaurante le dije, nada más le pido que la remodele como era originalmente. Bonita, pues. Bien bonita, porque el Frogs ya la habían ya destruido, ¿no? Pero sí fue una experiencia muy padre y la verdad es que... ¿Qué tal, cómo fue para ti la Secretaría de Turismo? Un reto, porque el problema que tiene el turismo es que nadie le da la importancia que se merece el turismo. El turismo, antes de la pandemia, significaba el 8.7% del PIB, sin contar la industria de la construcción, la industria de la proveeduría. Solamente hoteles, o sea, los ingresos por hospedaje, restaurantes, boletos de avión, líneas aéreas, agencias de viajes. Eso es el PIB turístico. Pero todo lo demás, por ejemplo, si tú construyes un hotel, la construcción del hotel pasa al PIB de la construcción, no al PIB turístico. Correcto. Tampoco se consideran los impuestos fiscales de nómina. O sea, yo siempre he dicho que si realmente le apostáramos al turismo, este país dejaría de ser pobre. El turismo es la solución para superar la pobreza de México. Cuando ya llegas tú a la Secretaría de Turismo, laboralmente, pues dijiste, bueno, estoy en mi ciudad, estoy en mi estado. Y moralmente también ya estabas en paz, Oralia. Sí, no, por supuesto. No, ya eso, lo anterior, sí tuve cierto, no diría yo arrepentimiento, pero sí lo pensé 2 veces cuando el presidente Calderón me ofreció. Pero luego, antes de ser secretaria de Turismo, también me entrevistó el presidente Calderón para ser secretaria de Turismo. Éramos 3 ternas y quedó 3 mujeres, quedó Gloria Guevara. Pero yo estuve en la terna para ser secretaria de Turismo Federal. Sin embargo, yo ya estaba, te digo, aquí muy contenta. Y a Mario López Valdés lo conocí desde muy joven porque él trabajaba para una ferretería de mochis. E iba mucho a Monterrey y me tocó conocerlo desde jovencita. Pero luego ya después un día me dicen, el senador López Valdés quiere verte. Yo estaba en la subsecretaría federal. Bueno. Yo claro que sí, el senador de Sinaloa, claro. Y entonces llega y dice, ¿no te acuerdas de mí? Ah, caray. Dice, soy el Mario. Ah, caray. Pues, ¿cómo crees que yo me había ido de México, de Sinaloa un buen rato, y entonces él ya había sido presidente municipal, senador, no sé si diputado también. Y luego ya, entonces... ¿Y no te acordaste? La verdad. Yo lo conocí, era así con bigotito, o sea, no lo reconocí, pero ya cuando me dijo quién era, no, hombre, pues nos dimos un abrazote y yo, pero no lo había ubicado de que era el que yo conocía, ¿sabes? Y entonces ya después, eso fue, pues, todavía en el 94, no miento, en el 2004, él estaba de Senado y yo estaba en la... Ya llegamos al 2004, ahí vamos. Ahí vamos. Y luego ya viene, pues que mi papá, me acuerdo que le alzó la mano para la campaña que hizo para gobernador por el PAN, y pues ganamos por el PAN. Entonces él me ofrece, y pues ya estando yo aquí en Mazatlán, en mi casa, con mis hijos, pues era muy diferente, pero
sí siento que me sirvió muchísimo. Yo fui subsecretaria federal a los 39 años. Súper bien. Y fui, yo creo que, secretaria de turismo de aquí como a los 40 y, ¿qué era? Tenía 2011, pues casi 50 a lo mejor, o menos, un poquito, como 49 años también, No, por pues ahí. no me acuerdo. Súper bien, órale. Pero, no me acuerdo la edad que tenía, pero me sirvió mucho porque me dio mucha facilidad para bajar recursos de la federación. ¿Se acuerdan cuando los premios Oye trajiste 2 veces? Pero ¿se acuerdan cuando se nos fueron los cruceros? Bueno, esa vez, fíjate, los cruceros se fueron, habíamos nosotros llegado al gobierno del estado, al tercer mes se fueron los cruceros. O sea, llegando, ya habían estado amenazando que se iban y pues no se hizo el trabajo que se tenía que hacer. Y entonces pues nosotros ahí, con mi reconocimiento del sector de cruceros, desde que estaba de subsecretaria, pues tenía ciertos contactos y bueno, nos tardamos 18 meses en que regresara. Pero regresaron. Arduo trabajo. ¿Cuánto dices? Katy, ¿quién va a decir que es lo que llevamos de tiempo platicando? Y ni parece. Un poquito más vamos a platicar porque todavía falta que me diga algunas cosas. Está muy rica esta plática entre amigas, muy padre. Ahorita vamos a hablar también de esos reconocimientos que debes de tener. Ay, gracias. Bastantitos, amiga. Bueno, y luego vamos a tratar de irnos más rapidito. Y pues nada, el hecho de que hayan regresado los cruceros, pues era un gran logro. Vamos, curiosamente regresaron, creo que, no me acuerdo si yo ya no estaba como secretaria, porque yo la verdad sí, lo único que lamento es que cuando estuve de secretaria de turismo, tuve mucha animadversión del sector, fíjate. Okay. Como que a mí me gustan las cosas rectas, derechas y dar resultados. Y yo no sé si eso fue malo, que cuando da resultado, oye, conseguir $55 millones en 2 años, tú dime, no sé si en el pasado haya sucedido, pero no lo creo. Y todo eso por el turismo. Y luego si yo decía, por ejemplo, en aquella época, ya se acabaron las épocas de vacas flacas. Vienen las épocas de vacas gordas. No, bueno. Los de esos que hacen las columnas estas de negocios o de política. No, que fue como en feria. No, bueno. Y entonces el otro día en el reconocimiento habló muchacho, ¿cómo se llama? José Alberto Ureña, que es el director del Centro de Convenciones de Mazatlán. Y él recordó, algo de eso dijo, la licenciada decía que no nos la íbamos a acabar con la carretera Mazatlán-Durango, que no iban a alcanzar los hoteles, dice. Y el tiempo le dio la razón. Yo, bueno, qué bueno que alguien después de tantos años fue una gran experiencia que tú hayas sido secretaria de turismo, hiciste muchas cosas, porque quiero hablar también del aniversario creo que me alcance para los 100 todo. Años. ¿Consideras que fue un buen tiempo el que tú... ¿Qué hiciste después de que saliste de la Secretaría de Turismo? Lo mismo que había empezado a hacer años atrás. Yo empecé con mi empresa en el 2001. Uh-huh. O sea, yo ya tenía mi empresa de consultoría. Miren, por favor, estos libros, si le podemos tomar, que está llenísimo aquí. Después aquí los estamos viendo en el pero sobre todo mucha información aquí en la computadora. Aquí es donde está todo. Ya sé. Y bueno, la consultoría, ¿cómo te fue con Fíjate eso? que una de las cosas que no te comenté es que después de estar en CITUR, fui contratada por la empresa Arthur Andersen, uh-huh. Te digo, como gerente de real estate y hospitality. Y allí fue donde aprendí a hacer estudios de mercado. Bueno, no, perdón. Ya había hecho estudios en CITUR, pero por ese motivo me contratan en Arthur Andersen. Okay. Cuando de hecho CITUR ya le estaba yendo muy mal. Fue una empresa que llegó así, se fue para abajo con todo lo del... Y ya no se pudo rescatar. Y yo fui contratada por Arthur Andersen y ahorita la mayor parte ya de los socios de Arthur Andersen están en la empresa Deloitte.
Entonces, nomás como para que ubiques el Sí, tipo sí, de sí. empresa que era. Y ahí aprendí a hacer estudios, pero en eso me caso. Andy, pues. Y entonces, pues, ¿cómo? Pues con... Me acuerdo que 5 meses de embarazo con helicópteros haciendo Ay, estudios de todavía. mercado de campos de golf en la Ciudad de México y fueron años muy, muy, muy padres y todo, pero sí llegó un momento ya con 2 bebés. ¿Cómo es como mamá? Pues eso pregúntaselo a mis hijos. No, pero tú eres consentidora, te consideras, eres estricta, eres... Bastante estricta, creo yo, en ciertas cosas y muy consentidora en otras. ¿Premias? Sí. Fíjate que yo nunca he, creo yo, educado a mis hijos de, Si le sí hacen te las doy. cosas bien buenas. A ver, No, yo ¿cómo? creo haberles dado la misma oportunidad a los dos, como la tuve yo, Ok, ¿sí? De una buena educación, porque siempre les dije que esa iba a ser mi herencia. claro. Que el ellos legado. graduados, ya, porque Mijitos, además lo que yo hice en mi vida lo rájense hice con yo sus uñitas. solita, entonces, pero ya con 2 bebés, y empecé en la famosa home office, Sí. desde el 2001. Sí. Hice mi empresa y desde casa ahí podía yo amamantar, podía trabajar, porque al final lo que yo hago pues es esto, pues en la computadora, y si necesitaba apoyos, subcontrataba a otros expertos en otras áreas y entonces hacíamos el proyecto. Le hice un proyecto muy bonito al TEC de Monterrey. Ellos querían apostarle al tema turístico. Desgraciadamente se fue el rector Rafael Rangel y ya no Ahí pudo quedó. ser. Pero fue un proyecto que trabajé con Alejandro Cristana, que ahora es ¿Cómo no? él estaba entonces de rector de todos los Tec Sí, me acuerdo de él. y él fue mi cliente junto con el área de la rectoría del TEC de Monterrey. Entonces, ha habido muchos proyectos que me han dado muchos gustos. Por ejemplo, me tocó hacer un proyecto en La Paz de una marina que se llama Costa Baja, que es de don Manuel Arango. Y entonces nosotros le habíamos hecho ciertas recomendaciones, entre ellos que pusiera un campo de golf, pero según esto el terreno no daba. 10 años después me tocó invitar al presidente Fox a que lo inaugure el proyecto. O sea, me tocó desde hacer el estudio y subirlo al avión con el presidente a que viniera a inaugurar su proyecto, que está presente. Por cierto, acabo de estar en La Paz ayer regresé de es otro paraíso La Paz. Sí, que bueno, mi papá nos llevaba vacaciones a La Paz, imagínate. Oye, precioso. Habla precisamente de tus papás. Bueno, ¿qué te puedo decir? ¿Qué no te enseñaron, mejor dicho? Mira, la historia de mi familia es bien bonita, la voy a tratar de hacer, porque pues 115 años de historia no se pueden decir en un minuto, ¿verdad? Pero voy a intentar ser lo más escueta posible. Mi bisabuelo nació en Durango, trabajando, más bien su papá trabajaba para las minas de San Luis Mining Company en California, y él venía mucho a Durango. Y aquí conoció a la que sería mi tatarabuela. Pero un día él muere en las minas de Oakland, California, y pues nunca más vuelve. Entonces queda su mamá y su hijo, mi bisabuelo Maximino Rice. Pero un día empiezan a perderse pepitas de oro y dicen, los vamos a ir a checar a sus casas. Y entonces mi bisabuelo dijo, yo no fui, pero si vienen y me esculcan a mi casa, quiere decir que ya no tienen la confianza en mí. Y si vienen, yo me voy. Entonces fueron, lo esculcaron. Obviamente no encontraron nada y agarró un burro y se trajo a su mamá y a su tía a Mazatlán por la sierra. Pues como él sabía cosas de metal, pues en un yunque llegó a Mazatlán y empezó a hacer fierros, ¿no? Y entonces, no hombre, pues entonces estos años pasaron 1000 cosas, la revolución, un día un general llega, es que el general fulanito quiere que le arreglen su pistola, y entonces decía mi abuelo, era un domingo, y pues nosotros somos protestantes, se supone que los domingos no trabajamos. Y entonces le dijo, pero hoy es domingo, pero mañana, el lunes a las 4 de la mañana, te lo arreglo. Te lo arreglo. Dijo, no, pues lo vamos a fusilar. Pues fusílenme. ¿Y luego quién les va a arreglar la pistola? Ok.
Entonces esas Y así historias... fue como empezó. Porque se sabían, pues, ¿cómo se llama? La fundición de los minerales, pues, de la minería. De ahí lo de Fundiciones Y, Rice. y entonces empiezan con talleres Rice a hacer winches, que son las poleas que traen los barcos camaroneros para jalar las redes. Sí. Y luego empiezan a hacer hélices, luego toberas, y se tuvieron varias distribuciones. La Nissan era una, la Caterpillar, en fin, varias empresas muy importantes y grandes. Y pues todavía aquí están, Metalmec aquí en el Parque Industrial. Y pues pasaron mis tíos, mis primos, mi hermano, que en paz Inmensa descanse. la familia, ¿verdad, Oralia? Pues eran Estoy viendo 5 aquí hijos. la foto que estamos viendo aquí, precisamente fue cuando los 100 años, ahorita ya son 115, ¿no? Ya desde entonces, sí. 1909, sí. Fíjate. Y fíjate que bien chistoso, porque efectivamente de los hijos de mi bisabuelo Maximino eran 5. Y luego los hijos de mi abuelo Luis, que era uno de ellos, pues 5, y todos los demás 5. Entonces, ahí estaba mi papá. Y mi papá tuvo 5, entonces échate el árbol genealógico Rice. Pero bien poquitos hombres que han dejado el apellido digamos, en el ala de mi abuelo Luis, ¿no? Mi hermano Humberto nomás. En paz descanse y se le recuerda con mucho cariño. Mucho cariño. Y bueno, Oralia, en todo tu trayectoria y tu tiempo que hemos tratado de resumir, porque esta mujer es una biblioteca andando, muy inteligente, has recibido reconocimientos. Aquí tenemos uno al que estuve presente, pero supongo que tienes muchos. Pues mira, cuéntame sí, cómo. pero la verdad no me gusta ni colgarlos en la pared. Digo yo que uno... Pero no es tan malo tenerlos y que reconozcan, ¿no? Obviamente mi gratitud, en este caso a la Asociación de Empresarias Ejecutivas de Sinaloa, por el reconocimiento que me dieron. Sin embargo, para mí el reconocimiento, cuando más feliz me pongo, es cuando veo mucho turismo aquí en Mazatlán, en Sinaloa. Ese para mí, el ver los frutos del trabajo que tú has hecho, porque eso le genera bienestar a la gente. Si al turismo le va bien, a todo mundo nos va bien. Y aquí en Mazatlán tenemos 3 sectores: el primario, secundario y terciario. El primario es la pesca, agricultura y todo, ganadería. Secundario, todas las industrias que tenemos, industria auxiliar naval, como las industrias nuestras. Y tenemos también el turismo y todos los servicios. Y en Mazatlán siempre ha sido como una tercera parte cada uno. Casi siempre le va bien a uno y al otro no, y así. Entonces ha habido un balance que no nos deja que nos caigamos. Claro. Pero creo que lo más importante y el reconocimiento para mí es que hagamos de nuestro destino el más importante de México, el más importante del mundo. Cuando ves las riquezas que tenemos y que veo que gente invierte, que en restaurantes, que en experiencias turísticas, en lugares como el observatorio, el Museo de la Ballena, el acuario, o sea, cosas que hacen que Mazatlán eleve la categoría. Y luego, que además orgullosamente soy parte del consejo del Centro Histórico de Mazatlán. Lo que hemos logrado... Qué bello, ¿eh? Pues mira, todos hemos puesto nuestro, ¿verdad? Porque trabajarle también. Nuestro granito de arena, hay mucha gente detrás. Amado nos convocó a varios a apoyarle y ver los resultados, cómo se ve iluminada la catedral, los foquitos. A veces, qué bárbaro, qué belleza. Oye, luego los paraguas que se veían bien bonitos, se volaron en una lluvia, ¿qué tal? Pero cada uno de nosotros poner un granito de arena para lograr que Mazatlán sea el mejor destino del mundo. Yo eso es lo que sueño. Yo sueño a Mazatlán como Barcelona. Bien. Haz de cuenta, Barcelona, ese lugar así de cruceros, de movimiento, de de ser el corazón del Mar de Cortés, la entrada al Mar de Cortés, que pudiéramos ser siempre ese destino en el que todo el mundo quiere venir. Qué bárbaro.
cómo me siento muy satisfecha de haber entrevistado, aunque sea una partecita de lo mucho, de las experiencias que ha tenido mi querida Oralia. Ay, gracias, Susana. Quiero agradecerle públicamente estar aquí, que me haya abierto su corazón. Muchísimas gracias Gracias a por ti, estas Susana. cositas que sabemos y que mucha gente no sabía, yo creo, de ella. Pero bueno, volveremos después para una segunda parte. ¿Qué te parece? Estoy aquí a la orden, ya sabes que te admiro y que qué bueno que... Yo creo que es padre que compartamos estas historias para que, sobre todo la juventud ahora, sepa que habiendo tendido camas, lavado platos en un hotel, puedes llegar tan alto como te lo propongas, que un día tú tengas tu propia empresa, que luchemos, tengamos un Mazatlán limpio, un Mazatlán próspero, un Mazatlán que se preocupa por la naturaleza. Pues, por cierto, felicidades al Acuario Mazatlán, que acaban de hacer una limpieza ahí, Rafa Lizárraga, queridísimo. Rafa, saludos. Amigo, querido amigo, qué bonita labor. ¿Sabes qué orgullo me sentí? El sábado pasado, el saber que hicieron eso, porque eso es lo que tenemos que hacer. Nosotros cuando vamos a la Isla de la Piedra también nos agarramos, a la isla de enfrente, ajá, y en la lancha nos traemos de regreso bolsas de basura llenas de... A limpiar, ¿qué dices? Sí, porque pues es un lugar que hay que proteger, ¿no? Son las islas del Mar de Cortés, sitio de patrimonio mundial de la UNESCO, son nuestras islas. Qué bueno que te trajiste un altero de allá. Bueno, señores, aquí estamos. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Esto es un poco de la vida. Oralia Rey Rodríguez. Nos vemos. Que Dios los bendiga. Queremos.